Bueno, el webinar de hoy lo preparé con mucho cariño. Vamos a hablar un poquito de lo que son estrategias de Lean Building. Bien, vamos a llevarlo desde unos conceptos o un nivel bastante básico, amplio, y vamos a ir, voy a ir subiendo el nivel poco a poco, para que aquellas personas que de una u otra manera, entiendo, hay muchas, no conocen absolutamente nada del tema o quizás tengan poco conocimiento o solamente lo que han leído en internet, vayan subiendo un poco el nivel a medida que vaya transcurriendo el webinar. Bien, entonces el tema de hoy es estrategias de Lean Building. Vamos a tratar en lo posible de explicar cómo hacer Lean Building sin dañar tu perfil de enlace. Bien. Entonces, bueno, este webinar de hoy lo dividí en 4 elementos fundamentales. Inicialmente vamos a hablar un poquito del concepto básico de qué es Lean Building. Vamos a hablar de métricas a nivel de posicionamiento orgánico o de optimización para motores de búsqueda asociadas al Lean Building, que son muy importantes las métricas. Quizás no vamos a tocar todas, pero sí un 90% de las más importantes o relevantes, las que más se usan, las que más se conocen. Luego vamos a entrar a describir 4 principales estrategias de Lean Building, que son las más utilizadas, a explicar una a una el detalle de cada una de estas estrategias, qué hay de cierto, qué hay de positivo o negativo de utilizar estas estrategias. Y por último, vamos a cerrar con herramientas, que es fundamental. Sin las herramientas es imposible poder medir todo lo que son estrategias de Lean Building para de una u otra manera lograr rankear mejor en el motor de búsqueda Google. Bien, entonces, bueno, vamos a dar inicio. Bueno, de entrada, ¿qué es Lean Building? Pero antes de hablar un poquito del Lean Building, habría que hablar del tema fundamental del webinar, que es posicionamiento orgánico o lo que sería la optimización para motores de búsqueda. Bien, optimizar un sitio web, ya sea un blog, un sitio web corporativo o un e-commerce, okay, una tienda online, parte del mismo principio. Hay una infinidad, un número bastante amplio de elementos que hacen que un sitio web aparezca en el primer resultado de búsqueda. Bien, Google de una u otra manera va filtrando, categorizando, ordenando, cambiando los parámetros, y estos parámetros son al día de hoy más de 200 elementos. ¿Okay? Algunas personas dicen que son 215, 230, 200, 201, 190. No se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad de elementos que establece Google para posicionar un sitio web, pero de cara a los especialistas de posicionamiento orgánico o de cara a los especialistas de optimización para motores de búsqueda o SEO, son más de 200 elementos, y esos elementos se dividen en diferentes áreas. Hay un área que engloba todo lo que habla sobre enlaces de entrada, que eso es lo que se llama Lean Building. Ven, pareciera que es algo fácil, trivial, pero es muy técnico, más no difícil. Bien, son elementos distintos. Ahora bien, ¿qué es Lean Building? Bueno, Lean Building ciertamente, como estaba explicando, es uno de los factores que posiciona un sitio web, bien, o ayuda a posicionar un sitio web de cara a cualquier motor de búsqueda, que en este caso hablaremos de Google. Bien, entonces Lean Building es la posibilidad que tenemos cierta de poder generar enlaces externos que apunten hacia nuestro proyecto web. Bien, el objetivo como tal es aumentar la autoridad que tiene nuestro sitio web a nivel de dominio o nuestra página web a nivel de URL o a nivel de secciones. Vamos a explicar aquí una pequeña diferencia. Bien, normalmente para los usuarios poco avanzados o que están iniciando, y a veces algunos que ya tienen tiempo, hablamos de página web, y realmente el concepto, digamos que idóneo, ideal sería sitio web. Bien, el sitio web corresponde al dominio con todas las entradas o secciones que tenga ese dominio. Por ejemplo, un hotel es hotel.com, ese sería el sitio web, engloba ese dominio con todas las secciones que incluye como tal, pero vamos a hablar de que el sitio web está asociado al dominio y a todas las secciones. En cambio, la página es solamente una de las secciones de nuestro sitio web. O sea que el dominio es hotel.com y la página puede ser hotel.com/ o barra habitaciones, por ejemplo. Bien, para yo aumentar la autoridad que tiene cada URL, yo debo implementar una estrategia adecuada de Lean Building. Es decir, que un sitio web aparece en el primer resultado de búsqueda por muchos factores. Un factor es la cantidad y la calidad de enlaces que apuntan hacia mi dominio o hacia mi página web. Bien, ya diferencié cada una de estas.
y lo que yo busco es aumentar la notoriedad, aumentar la autoridad para que de una u otra manera Google me premie con mejores lugares en el ranking, ¿ok? Eso es lo que es link building. Digamos que lo expliqué de manera muy fácil, pero no tiene, digamos que no es tan inmediato, ¿ok? No quiero utilizar la palabra difícil porque no es difícil, pero sí es muy técnico, ¿bien? Ahora, antes de entrar de lleno, vamos a explicar elementos bastante básicos, como por ejemplo, qué es crawleo, qué es indexación y qué es ranqueo. Bien, cuando yo inicio un proyecto web, yo soy bloguero, tengo mi blog, adquiero mi dominio, compro mi hosting, agarro WordPress, empiezo mi proceso de diseño de mi blog y empiezo a escribir de una u otra manera ese blog, ese dominio como tal que yo acabo de adquirir o utilicé uno free, uno gratuito. El primer elemento que hace Google es enviar la araña de Google, que eso es lo que se llama crawleo, enviar la araña de Google a recorrer ese enlace del dominio y todas las páginas internas de ese blog. ¿Ok? Igual lo hace con un e-commerce de manera exactamente idéntica o muy similar lo hace con un sitio web corporativo. Luego que recorre los enlaces, el acto seguido es que él copia la información que está dentro de cada uno de esos enlaces y la añade al índice de Google, o sea, lo copia y lo indexa. Eso es indexación. Es posible que tu sitio web sea recorrido, pero quizás no sea indexado. ¿Ok? Y es posible que el tercer paso tampoco esté sucediendo, ¿ok? Que es que ranquee. Entonces, número uno, lo que tenemos que verificar técnicamente es que ese sitio esté de manera sana a nivel técnico para que no exista ningún tipo de bloqueo, para que la araña de Google pase, recorra los enlaces, añada al índice de Google, copie y añada la información, o sea, indexación, que sería el segundo elemento, y por último pueda otorgarle un lugar. Muchas veces cuando utilizamos herramientas, que vamos a ver algunas, determinamos cuál es el lugar de búsqueda y no aparecemos en Google, quiere decir que alguna de estas tres fases o las tres está ocurriendo algo que debemos corregir. Entonces, bueno, sabemos que es crawleo, indexación y ranking, ¿ok? O ranqueo. Supongamos que este recuadro azul que está acá va a ser mi dominio, ¿ok? Va a ser mi sitio web de destino. Cuando yo digo destino es porque es el proyecto al cual le vamos a crear URLs que apunten hacia ese proyecto. Repito, vamos a trabajar con este recuadro azul que está acá. Ese va a ser nuestra página de destino de nuestro proyecto. ¿Qué debemos validar? Bueno, inicialmente que hay un algoritmo de Google que se llama Google Pingüino, el Penguin, que es el que se encarga de validar si esos enlaces que apuntan hacia mi proyecto son sanos, están bien. Por medio de una serie de indicadores, yo puedo determinar antes que Google haga el crawleo y posible indexación y ranqueo de mi sitio, si los enlaces que están apuntando hacia mí o los que yo quiero añadir de manera paga o de manera orgánica, ya vamos a explicar eso, sería conveniente esos y no otros. Bien, entonces, bueno, si nuestro proyecto es este que está acá, nosotros digamos que de manera natural o de manera artificial, pagando, yo puedo generar un enlace que apunte hacia mi sitio web. Por ejemplo, si este es mi blog, yo debería inicialmente determinar la calidad de la web, ¿ok? O del dominio que va a apuntar hacia mí. Eso es lo primero que se determina. Y para yo determinar la calidad de ese sitio web, debo validar también la calidad de los sitios que apuntan hacia ese sitio y las características que tiene, por ende, ese enlace de entrada. ¿Qué pasa? Si link building tiene que ver con incrementar la autoridad, quiere decir que esa autoridad se tiene, esa autoridad se aumenta o se disminuye y además esa autoridad se comparte. ¿Ok? Entonces hay que partir de ese hecho. Si yo tengo un sitio web y yo quiero que suba o incremente en los lugares en Google, debo determinar, decir, bueno, stop. Ok, o sea, ¿qué quiere decir? Número uno, que si yo hay unos enlaces de entrada, ese enlace puede transferirme o ayudarme a compartir los niveles que ya tiene de autoridad con mi proyecto. Esa, digamos que condición que tiene un enlace se llama follow o técnicamente do follow y no follow. O sea que el hecho de que un enlace pueda transferir o no pueda transferir
niveles de autoridad, también no solamente está dado porque tenga autoridad, mucha o poca, sino que también que tenga una característica dentro del enlace, que eso se trabaja a nivel de programación, de código, cuando el dueño del sitio web o de este proyecto web original, que es el que va a enlazar conmigo, yo converso con el dueño y le digo, mira, ¿cuánto cuesta que tú apuntes hacia mi sitio? Eso se hace casi siempre con plataformas de pago o con la persona de comercialización que se encargue de comercializar los enlaces. Se coordina cuánto cuesta el enlace,